Hola, hola, muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Muy buenas tardes, especialmente a mi amigo Carlos Carrión, ¿cierto? Que lleva haciendo el aguante por muchas clases, ¿cierto? Está asistiendo a nuestras clases de forma muy seguida. Un saludo para ti, Carlos. También para Marcela y Iván Ávila, que acaba de entrar. Iván, ¿ya? Un saludo para Marcela y para Iván Ávila. Recuerden que se pueden comunicar conmigo, ¿cierto? Cuando la clase está en directo, se pueden comunicar conmigo en preguntas y respuestas. Y si están viendo una grabación, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes, ¿cierto? O de nuestros canales de mensajería con las dudas y consultas que ustedes tengan y van a ser respondidas a la brevedad. Amigos, hoy día vamos a empezar la clase hablando un poquito más de condiciones técnicas, ¿cierto? Dice, quiero empezar hablando de los neumáticos, ¿ya? Algo muy importante. Lo primero que voy a hablar sobre neumáticos es que los neumáticos son una de las partes más esenciales de un vehículo, cualquiera sea, ya sea una moto, un camión, un auto, lo que sea. ¿Por qué? Porque el neumático es el que nos permite la dirección, nos permite el agarre, ¿cierto? Y nos permite, ¿cierto? Poder mantener, ¿cierto? La trayectoria deseada. A su vez, es un elemento que se va desgastando con el uso del tiempo y que debemos también prestar atención a su deterioro, ¿cierto? Tanto por el uso como por el tiempo, ¿ya? Se gasta por el uso y también se deteriora por el paso del tiempo o por agentes externos, ¿ya? Por ejemplo, si a los neumáticos les cae pipí de perro, es posible que aceleren su eh, degradación. Ya los neumáticos están hechos de caucho y el caucho es una savia que sale de los árboles y por consiguiente, ¿cierto? Es algo que se deteriora con el tiempo y que tiene, entre comillas, fecha de caducidad. Ya lo ideal es que un neumático se usara dentro de los primeros 5 años de vida del vehículo. ¿Ya? Eso es lo ideal. No quiere decir que un neumático con 6 años se va a reventar, ¿ya? Pero lo ideal es que ojalá siempre los neumáticos que pongamos sean neumáticos que hayan sido fabricados recientemente, ¿ya? Ojalá el mismo año que los pusimos, que se hayan fabricado ese mismo año, ¿ya? ¿Y cómo podemos saber cuándo fueron fabricados nuestros neumáticos? Bueno, porque en una zona del neumático aparecen 4 números, ¿ya? Que son números que no son tan regulares como el resto de la escritura del neumático. Con esto quiero decir que la mayoría de las cosas que están escritas en el neumático son cosas que vienen desde el molde ya, para todos los neumáticos son iguales, digamos. ¿Ya? En cambio, estos numeritos se le hacen distintos a cada partida de neumático. ¿Ya? Entonces, normalmente es un número de 4 dígitos, que el primero indica la semana de fabricación y el segundo indica el año de fabricación. Por ejemplo, si este número dice 0321, significa que fue hecho la tercera semana de enero del año 2021. ¿Ya? Con ese dato ustedes pueden saber si los neumáticos de ustedes cuántos años tienen ya, o en el momento de comprar, muchas veces hay buenas ofertas de neumáticos, pero nos vamos a dar cuenta que los neumáticos que nos están vendiendo fueron fabricados hace 3 años atrás, por ejemplo, y no se han podido vender. Por eso las están vendiendo más baratos. Dice, el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de la motocicleta que en automóviles, debido a su menor ancho, por lo tanto, menor superficie de contacto y a que son solo 2 ruedas en comparación con las 4 ruedas de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revises constantemente su presión y desgaste. Ya, eso es un punto súper importante. El desgaste es uno y además de eso la presión de aire, chiquillo. Es súper importante que los neumáticos tengan la presión de aire recomendada para el fabricante. También es importante que los neumáticos sean de la medida que corresponde.
¿ya? ¿Por qué? Porque a veces ponemos neumáticos muy anchos y la verdad que puede ser que ese neumático no cumpla con lo mismo que cumple el que el fabricante estipuló para ese modelo, ¿ya? Sin agregar que inclusive la moto podría quedar más lenta cuando yo le pongo neumáticos más anchos, ¿ya? Miren, ¿cómo yo sé que el neumático ya llegó a su desgaste absoluto? ¿Cierto? Que ya no se puede usar porque ya se gastó demasiado. La forma más fácil es que entre estas líneas, entre estos surcos, va a haber una parte que sobresale dentro del surco, ¿ya? Va a haber una parte que sobresale, una medida que sobresale. Y cuando el neumático se vaya gastando y lleguemos a esa parte, ¿cierto? Que sobresale dentro del surco, si nosotros le pasamos, por ejemplo, está el surco del neumático y nosotros le pasamos un lápiz por todo el surco, nos vamos a dar cuenta que en una parte el lápiz se levanta, ¿ya? En esa parte del neumático nos está indicando la medida mínima de desgaste. Es decir, el neumático no puede llegar a quedar liso, ¿ya? Porque si llega a quedar liso significa que nos pasamos hace rato la medida máxima de desgaste, por lo tanto en cualquier momento podríamos tener un accidente, ¿ya? Es un testigo de desgaste, ¿ya? Lo vamos a encontrar muchas veces en la parte que, en la cara del neumático, en el perfil, por decirlo así, por la parte de al lado, no en la banda de rodadura, vamos a encontrar la sigla de letras TWI. Al tener esta sigla de letras, vamos a observar el neumático, ¿cierto? Y nos vamos a fijar en que estos neumáticos, ¿cierto? Con esta que tiene esta flechita hacia arriba, nos está indicando dónde están estos desniveles, por decirlo así, en el surco, que nos indican cuando el neumático está más gastado. Cuando ese desnivel se une con digamos, con la banda de rodadura, o la banda de rodadura se gasta a tal nivel que ese cerrito, ¿cierto? Empieza a tocar el piso, ahí nos damos cuenta que ese neumático hay que sacarlo, aunque parezca que todavía le queda vida útil. Ya los neumáticos están expuestos a muchísimo estrés, por lo tanto es muy probable que, eh, que se puedan fatigar y terminar rompiéndose, ¿cierto? En algunas condiciones de presión, velocidad y temperatura. Recuerden que los neumáticos cuando están andando van calientes, ¿ya? El ir calientes, que es cómo deben funcionar y cómo funcionan mejor, también se someten a otros tipos de estrés. Es por eso que hay que, por ejemplo, respetar las medidas de presión, ¿ya? Porque puede ser que yo le eche más presión de la que me indica el fabricante y que cuando la moto está estacionada no pasa nada. Pero cuando yo esté andando en la moto y los neumáticos estén calientes, ahí puede ser que la presión sea tanta que el neumático se reviente y termine causándome un accidente. Perdón. Perdón, sigo un poquito resfriado, menos que el otro día, pero todavía estoy un poquito resfriado. Entonces, para empezar, ¿me escuchan bien? No le he preguntado eso hoy día. De nada, Carlos. ¿Me escuchan bien? ¿Los demás? ¿Carlos se escucha bien? Si en algún momento no me escuchan bien, avíseme por favor a través de la sección de preguntas y respuestas, ¿ya? Entonces dice que este neumático, ¿cierto? Debe estar en su medida adecuada, en medida, digamos, el neumático que corresponde a esta moto, debe estar con el desgaste adecuado, ¿cierto? Dentro de las tolerancias y debe tener presión de aire adecuada, ¿ya? Si yo le pongo mayor o menor presión, corro el riesgo de que el neumático termine rompiéndose o desmontándose y causándome un accidente grave. En la actualidad coexisten los sistemas de neumático para las motos que tienen cámara por dentro y los que son tubulares, es decir, que el neumático y la llanta generan una unión estanca, ¿cierto? Y no usan cámara, los que son tubulares. Pero también hay muchísimas motos que todavía quedan utilizando cámara, ¿ya?
Gracias, Carlos, por la retroalimentación. Dice, al conducir con neumáticos en mal estado, hace más difícil y riesgosa la conducción, obviamente. Desgastados irregularmente, con ruedas desalineadas o desbalanceadas. ¿Ya? Recuerden que la rueda, si ustedes pudieran tomar una llanta de una moto, muchas veces son bastante pesadas, ¿ya? Y si yo tengo una parte de la rueda de la llanta que es más pesada que la otra, eso va a provocar que la rueda, en vez de girar eh, parejito, por decirlo así, gire de forma desordenada, ¿ya? Y eso se va a transmitir probablemente al manubrio, ¿cierto? Y además de eso va a hacer que la moto vaya menos estable, que vaya menos pegada al piso y que yo tenga menos adherencia. Por lo tanto, siempre es necesario que las motos sean, o las ruedas de las motos sean balanceadas, ¿ya? El balanceo es algo que no cuesta muy caro, la verdad que no tengo el precio en este momento, porque las motos mías las balanceo yo en mi casa, y hace tiempo que no balanceo afuera, entonces no sé el precio del balanceo, pero no es caro, ¿ya? Para los autos, por ejemplo, que es el valor que tengo más en mi cabeza, en muchas partes me balancea las 4 ruedas por 10.000 pesos. Entonces, muy importante mantener balanceadas las ruedas porque le entrega mucho confort a un vehículo, sea una moto, confort y seguridad, sea una moto, sea un auto, un camión, un bus, ¿cierto? Que las ruedas estén debidamente balanceadas, ¿ya? Dentro de valores, obviamente, permitidos. Ya, entonces, obviamente, neumáticos desgastados irregularmente o desgastados parejos, también puede ser, ¿ya? Se dice irregularmente porque casi siempre un lado del neumático se gasta más que el otro, casi siempre. Pero si yo tengo un neumático que está parejito, pero aún así está muy gastado y tiene ya sus indicadores de desgaste llegando al mismo nivel de la banda de rodadura, debo cambiar esos neumáticos. Y después dice, por último, algo que tiene que ver más que con los neumáticos, tiene que ver con las llantas o las ruedas. Dice con rayos sueltos o cortados. Obviamente, si yo tengo una moto y tengo rayos en mi moto y esos rayos están sueltos, tengo alguno cortado, sería muy irresponsable de mi parte que yo la siga usando así, ¿cierto? Entonces lo que debo hacer en esos casos es poder generar, ¿cierto? Eh, la reparación de esa rueda para andar con la máxima seguridad. Siempre he dicho lo mismo, la moto es peligrosa, ya intrínsecamente la moto está el peligro, pero si yo ando en una moto en mal estado, lo aumento mucho más aún. Por lo tanto, debo andar en motos, ¿cierto? Lo más cuidadas posible. Giro dice, es trascendental que la rueda trasera y la delantera giren por la misma línea, lo que puede lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser que la moto esté desalineada, que tenga chuecas, por ejemplo, eh, el eje delantero, ¿cierto? O que tenga chueco inclusive el chasis. Ojo con eso. Después dice, neumáticos nuevos. Los neumáticos nuevos provocan pérdida de control en los primeros kilómetros. Por tal motivo, debe darles un rodaje. ¿Y qué es un rodaje? Es que tú andes en la moto a baja velocidad, con máximo cuidado, estrenando, ¿cierto?, estos neumáticos nuevos y asegurándote de a poco que los neumáticos responden al frenado, que los neumáticos responden a la aceleración y a la estabilidad que tú necesitas. Eso es el rodaje, ¿ya? Es muy importante. ¿Y por qué se les pone este ejemplo? La presión, no, perdón, el neumático, cuando yo lo tengo en una sala de ventas, se llena de polvo, ¿cierto? Y la gente le pasa un pañito por encima y los limpia.
¿quién te asegura que el pañito que le pasaron por encima no tiene algún tipo de renovador, ¿cierto? O a lo mejor fue el mismo paño con el que le pasaron a los muebles y le sacaron brillo a los muebles con lustramuebles y los residuos quedaron pegados en el neumático. Y eso va a hacer que el neumático sea más resbaloso, lo que me lleva a otro tema que está ligado con eso. Cuando lavamos nuestras motos, un error muy común de motociclistas novatos, ¿cierto? Es que lavamos la moto. Muchos motociclistas vienen de haber tenido auto anteriormente y para los autos venden renovadores de neumáticos, ¿cierto? Y los renovadores de neumáticos muchas veces son aceitosos. ¿Y qué dice el motociclista? No, pero le voy a echar solamente por el lado, por los lados. Pero ¿qué pasa? Que tú le echas por el lado con mucho cuidado y el renovador solo empieza como a avanzar un poco, ¿ya? Y se empieza a subir a la banda de rodadura del neumático. Entonces, debes tener mucho ojo, ¿cierto? Con eso, idealmente no hacerlo o hacerlo con un producto que no quede aceitoso ni resbaloso. Si lo haces con cualquier producto, ¿cierto? Corres el riesgo de que vayas doblando, por ejemplo, y tu neumático esté más resbaloso de lo normal y te produzca un accidente. ¿Ya? A mí me pasó un par de veces, ¿cierto? Queriendo salir con la moto lo más bonita posible, echarle este renovador que es como una espuma, y me pasó eso, me resbalé un par de veces, ¿cierto? En mi moto, y por eso les digo que es muy peligroso. ¿Ya? No digo que no se le eche renovador, ni que no se le lave el neumático, etcétera, pero sí tener cuidado en qué es lo que estamos usando y ir probando de a poco, ¿cierto? Para que no nos vaya a pasar nada, ¿ya? Como dato, ¿cierto? A ver, cuando los neumáticos están en buen estado, basta solo con lavarlos. Yo les paso una escobilla, por ejemplo, una especie de escobilla de ropa, pero con los pelos más suaves, ¿cierto? Y le trato de sacar toda la tierra y mugre que están pegados, y si los neumáticos están en buen estado, quedan negros sin necesidad de echarle algún tipo de eh, renovador, ¿ya? Perdón. Ya. Luego dice que la presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante. Utilice neumáticos del mismo fabricante, ¿ya? Eh, Ahí cierto que es lo ideal que utilicemos el neumático que nos recomienda el fabricante. Sin embargo, hay otras opciones en el mercado. Inclusive van a haber veces en que vamos a ir a comprar y ya no va a estar el neumático que el fabricante a lo mejor equipó de serie. Pero por lo menos, ¿cierto? Pongamos el neumático, esto me estoy refiriendo a las marcas y modelos, ¿ya? Pero sí pongamos el neumático que recomienda el fabricante en temas de medidas, ¿ya? Si el fabricante dijo 140 de ancho, 140 de ancho será. Si el fabricante dijo 200 de ancho, 200 de ancho será, ¿ya? No podemos nosotros estar inventando, porque muchas veces pasa que las personas le ponen un neumático muy justo en la medida, y cualquier cosita que pase, el neumático empieza a rozar y termina reventándose, o eh, perdemos, ¿cierto? Como la ciclística de la motocicleta, que es como la forma que tiene de avanzar, de girar, ¿cierto? Etcétera. Todo eso lo modificamos cuando cambiamos un neumático que sea mucho más grande o mucho más chico, ¿ya? Entonces lo ideal siempre es mantener lo que el fabricante nos dice, porque en esa condición la moto va a funcionar de la mejor forma posible. Dice, mida la presión siempre en frío. Mida la presión en frío, es decir, antes de utilizar la moto. El calor del aire se dilata y entonces la presión es más alta. Presión normal en invierno y algo menor en verano, ¿ya? Medición en frío dice, el neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar a menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada, o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el neumático debe estar frío, ya al tacto por lo menos debe estar
frío. Si el neumático al tacto se siente muy caliente, lo mejor es que esperemos a otro momento para medir la presión. Ahora, eso es para comprobar que el neumático está bien. Si yo llevo el neumático súper caliente y me doy cuenta de forma visual o toco el neumático y está así blando donde le falta aire, obviamente le echo aire, ¿ya? Pero le trato de echar no la medida hasta el tope, sino que un par de PSI menos por último, ¿cierto? Para cuando el neumático ya esté frío, poder medir y echarle una medida un poco más exacta. Para ello, es bueno tener un compresor, ¿cierto? Que podamos inflar nosotros en nuestra casa cuando la moto esté fría, ¿cierto? Y si no, ubicar una bomba, ¿cierto? Y hacer una estrategia para llegar a esa bomba de forma de no calentar los neumáticos demasiado para poder cargar el aire de forma óptima. Presión dice, un neumático sobreinflado desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Después dice neumáticos sobreinflados. Los neumáticos sobreinflados sufrirán deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión, ¿ya? A mí me pasó el otro día en una bicicleta, ¿ya? Pero puede pasar también en una moto de la misma forma, ¿ya? Le inflé la bicicleta de mi señora y la inflé, igual yo quería que quedara más o menos dura porque iba a mandar harto rato, entonces para que se cansara un poco menos. Y resulta que iba andando en la bicicleta a lo mejor y de repente, ¡pa! Yo no me acordaba exactamente porque al contrario de los vehículos, muchas ruedas de bicicleta aguantan más presión que una rueda de vehículo o de auto, ¿ya? Así como en rango máximo de inflar. Porque recuerden que lo que estamos viendo es presión, no cantidad de aire, ya que es algo que normalmente tomamos al revés, por decirlo así, ¿ya? Entonces, como es presión, yo le eché, no sé, 50 PSI, por ejemplo. Y anduvo, ¿cierto? Y después de un rato que el neumático se empezó a calentar, me imagino, ¿cierto? De repente, ¡pah! Reventó el neumático, ¿ya? Entonces, es muy importante que sea la presión exacta, ¿ya? Porque en una bicicleta, por último, no es tanto. Se revienta y anda un poco más lento y para y te lleva la bicicleta al hombro, por último. Pero si se me revienta el neumático en una moto a 100 kilómetros por hora, créeme que es muy posible que terminemos en el suelo, ¿cierto? Y con lesiones graves, ¿ya? Entonces, muy importante mantener nuestros neumáticos en buen estado y además de mantenerlos en buen estado, que sus presiones sean exactamente las que necesitamos. Los medidores de presión en muchos casos son bastante baratos, ¿ya? No, quizás no son de la mejor calidad, pero si los cuidamos bien, funcionan bastante bien, ¿ya? Luego me habla de la falta de aire. Le será más fácil, dice, detectar un neumático subinflado, debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad de la moto. Va a producir un zigzagueo. Además, se observará un desgaste solo en los extremos de la banda. Bueno, si ya pasamos a ver el desgaste, es porque ya lleva mucho tiempo andando con el neumático desinflado. Hay neumáticos, particularmente los neumáticos pequeños, ¿cierto? Que son bastante duros y que muchas veces, cuando la moto está detenida, no se nota que está desinflado, aunque no tenga nada de aire. Pero sí debemos tener tacto de sentir cuando la moto zigzaguea o se mueve un poquito de forma irregular, ¿ya? Y eso debemos controlarlo lo antes posible. Presión de aire y desgaste de los neumáticos. Aquí tenemos, ¿cierto?, los ejemplos de qué es lo que pasa en cada uno de los casos. Con la presión correcta vamos a obtener el mejor apoyo del neumático en el suelo. Con poca presión vamos a gastar, ¿cierto?, más los hombros del neumático, ¿cierto?, que la banda de rodadura propiamente tal. Y
Cuando tenemos mucha presión, ¿cierto? El neumático se va a transformar en una especie de huevo, ¿cierto? Y vamos a gastar excesivamente solamente la parte del medio del neumático y obviamente nos va a traer estas dos últimas consecuencias negativas, porque el neumático, aparte de poder provocar un accidente, nos va a durar mucho menos si persistimos mucho tiempo en este tipo de errores. Profundidad de los surcos, dice. Una buena profundidad de los surcos de los neumáticos es importante, principalmente cuando conduce por pavimento mojado. Recordemos que las líneas de los neumáticos están hechas para drenar el agua. Entonces, si la línea o el surco es muy chiquitito, va a tener muy poca capacidad para drenar el agua. Ojo, que van a haber algunos aquí que van a estar pensando, entonces en verano puedo andar con un neumático liso. Eso no es así, porque recuerden que nosotros no podemos controlar las condiciones que van variando en la calle. Y si bien es cierto, puede que en verano no llueva, puede ser que pasemos por una calle que se inunde por otros motivos o por una persona simplemente que botó el agua de la lavadora a la calle, nosotros pasamos con neumáticos lisos y nos caemos porque la moto no es capaz de agarrarse con ese tipo de neumático. Dice, menor a 1,6 milímetros, situación de peligro. Una profundidad bajo los 3 milímetros ya existe riesgo severo de hidroplaneo o aquaplaning, ¿cierto? Imagínense. Bajo los 3 milímetros ya tengo problema, pero como norma, ¿cierto? Cuando el neumático llega a los 1,6 milímetros, tanto en motos como en autos, ese neumático debe ser de inmediato cambiado, eliminado o reemplazado. Contacto con el suelo, dice. Contacto con el suelo, dice. El riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de la cuña de agua, ¿ya? Cuña de agua o hidroplaneo, es que el neumático va sobre el agua, pero no es capaz de hacer contacto con el piso. Por lo tanto, ¿cierto? No hay agarre o hay mucho menos agarre. Ya dice, el riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de la cuña hidráulica, recuerden que decir cuña hidráulica o hidroplaneo o aquaplaning es lo mismo, que se forma delante de las ruedas, aumenta si los neumáticos están desgastados, ¿ya? Frenazos, dice. Los frenazos violentos y el giro del neumático sin fricción pueden desgastarlos fácilmente en poco tiempo. 4. Mejor analicemos el 3 primero. Los frenazos violentos, es decir, frenar la moto con o sin ABS, pero al máximo, ¿ya? Cuando tengo ABS es un poco menor el problema, pero sigue arrastrándose un poquito la rueda, ¿cierto? Y sigue gastándose en exceso, ¿ya? Dice, los frenazos violentos y el giro del neumático sin fricción pueden desgastarlos fácilmente en poco tiempo, ¿ya? Todo eso se refiere a arrastrar. Por ejemplo, si yo giro el neumático en vacío, ¿cierto? La moto no se va moviendo, pero giro el neumático así en vacío, obviamente se va a ir desgastando. Ahora, ¿por qué se desgasta tanto? Porque el neumático en sí está hecho para desgastarse. Porque al irse desgastando, es también como se va adhiriendo. Si ustedes se fijan en competición, ¿cierto? Los neumáticos duran bastante poco, pero tienen máximo agarre, ¿ya? Porque entre más blando sea, más neumático o más caucho se cede al pavimento o al pavimento, ¿cierto? Y más agarre tiene el vehículo. Entonces, ojo en ello. 4 dice, condiciones de manejo. El desgaste depende de las condiciones de manejo, es decir, a mayor velocidad, mayor temperatura de la vía o mayor cantidad de las aceleradas y frenadas, mayor desgaste.
en el punto 5 dice que habla de la temperatura y dice, también es requerida una cierta temperatura de los neumáticos para su óptimo agarre, temperatura que generalmente se alcanza después de haber circulado unos minutos. ¿Ya? El neumático está hecho para trabajar caliente, porque la mayor parte del rato que va a andar caliente. Entonces, ¿debo salir a toda velocidad a la primera? No. ¿Por qué? Porque de primero debo idealmente calentar mi neumático y después exigirle un poquito más a la moto. Aquaplaning dice. Este fenómeno ocurre cuando se forma una película de agua entre el neumático y el asfalto. En la presencia de un charco, por ejemplo, que es lo mismo que yo les estaba explicando hace un ratito, provocando una pérdida parcial o total de la adherencia y, en definitiva, el control del vehículo, Se debe a que a cierta velocidad los surcos del neumático no logran evacuar una cantidad suficiente de agua. Ya, a eso se debe el hidroplaneo. Y aquí viene algo importante en el cuadro celeste, como siempre. Mientras menor es la profundidad de los surcos, más probabilidades hay de que esto ocurra. En motocicleta, el peligro es mayor que en automóvil, ya que el aquaplaning, una sola rueda probablemente, desestabilizará al vehículo provocando la caída de su conductor. Punto 14. Ya esta sección está muy buena y les aconsejo que puedan revisarla completa siempre. ¿Ya? Yo trato de ver los mayores temas posibles acá, pero siempre les recomiendo leer, ¿cierto?, nuestros temarios completos porque hay mucha información muy importante. Vean todos los videos que están linkeados también, ¿cierto?, en los temarios. Dice, los rodamientos o cojinetes de las ruedas necesitan engrase para rodar con facilidad. Al lavar su motocicleta, cuide los cojinetes, damper de las ruedas porque pueden romperse si no están suficientemente engrasados. La rueda de tracción o rueda motriz o en una moto es siempre la trasera, por lo que sufrirá un mayor desgaste. Luego, habla de las luces. Dice, las luces son importantes, porque no solo permiten que usted pueda ver, sino que también porque permiten hacerse visible para el resto de los usuarios de las vías. Hay sistemas que incluyen luces LED y luces de descarga de gas. Importante, siempre debe mantener encendidas sus luces fijas. Ya recuerden que del año 2002 en adelante todas las motos deben tener el sistema de que yo prendo el motor y se prenden las luces, ¿ya? Ahora, si no tengo ese sistema y lo quiero implementar, estaría muy bien. ¿Por qué? Porque es algo que protege mucho al motociclista. ¿Y de qué me debo preocupar? De que todas mis luces siempre funcionen bien, que todas mis luces prendan, ¿ya? Que todas mis micas, ¿ya? Una cosa es la ampolleta, que prende la ampolleta, y otra cosa que la mica esté en buen estado. Muchas veces las micas son súper baratas y los motociclistas andan con las micas achurrascadas, ¿cierto? O excesivamente sucias. A veces basta con sacar la mica, lavarla bien con agua y una escobilla y va a iluminar mucho más y va a servir muchísimo. Siempre pónganse en el peor de los casos porque ustedes no saben en qué lugar se puede cortar la luz. Y van a ir en la noche, como decía mi papá, por una boca de lobo, ¿cierto? Súper oscura. Y
y van a necesitar que su moto se vea y se destaque mucho en la oscuridad, ¿ya? Entonces mucho ojo con eso, queridos amigos, ¿ya? Si quieren ponerle distintivo, luces de otros colores, mientras tengan las luces reglamentarias, ¿cierto? Y las otras luces que le van a poner no interfieran con ellas, y quieren ponerle luces moradas, por ejemplo, y se ve más la moto con las luces moradas, háganlo, yo les doy permiso. ¿Por qué? Porque entre más visibles sean, mejor, ¿ya? Hay algo que dice que cuando la moto es demasiado silenciosa es muy peligrosa. Claro, porque si la moto es silenciosa no advierte a los demás que va una moto ahí y hay más probabilidad igual de que exista un accidente, ¿ya? Después dice, cuando cambie una ampolleta quemada, reemplace por de similares características. Esa también es buena, muy buena recomendación. ¿Por qué? A algunos de ustedes que llevan harto tiempo en clases conmigo les conté ya que me robaron una moto a mí. Todavía yo lloro por esa moto. Bueno, en esa moto, yo cuando la compré traía la luz trasera, ¿cierto? Muy fea, muy quemada, media quebrada, ¿cierto? Fea, horrible. Bueno, yo por AliExpress pedí la luz, ¿cierto? Y me la mandaron. Y cuando la traje, la puse, se veía hermosa, cambió, pero del cielo a la tierra, la moto. Esa es una moto del año 98, ¿ya? Pero pasó que le puse una ampolleta, no me fijé, y en vez de ponerle una ampolleta de globo chico, le puse una ampolleta de globo grande, porque la entrada era la misma, ¿ya? ¿Qué pasó? Que anduvo un tiempo y de repente me di cuenta que el foquito nuevo que había comprado, que se veía hermoso, estaba todo churrascado, todo derretido. Entonces, esa es la importancia de poner la ampolleta que corresponde, no la que quepa o le entre, no, la que corresponde al modelo. Entonces ahí me di cuenta que esta moto, en esa parte, lleva una ampolleta, pero de globo pequeño, ¿ya? Menos mal que no alcancé a cambiarle de nuevo la mica antes de que me la robaran, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Y chiquillos, si tienen, o sea, si ustedes tienen una moto, eh, bueno, les recomiendo contratarle un seguro. Si es que se puede contratar seguro para su moto, contrátele. Y si no se puede contratar seguro, o aunque le contrate seguro, póngale un sistema de rastreo de GPS. Porque a veces uno dice, no, si igual no sirven, pero a veces la gente que se roba las motos es gente que no es muy especializada en la materia, por decirlo así. Lo único que hacen es tomarla y empujarla hasta donde llegue, ¿ya? Entonces, si usted se da cuenta y activa el GPS y rastrea dónde está la moto, la va a poder encontrar de forma mucho más fácil, obviamente siempre cuidándose, pidiendo apoyo a carabineros, qué sé yo, ¿ya? Pero es un muy buen consejo que ustedes le pongan equipos de rastreo a su vehículo, a su moto, ¿ya? Recuerden que uno de los modos operandi que hay para robar vehículos en la actualidad, como los vehículos vienen con GPS y muchos de los ladrones no están especializados todavía en los temas de los GPS, los roban y los dejan escondidos en una calle, en un pasaje por ahí tirado 1, 2, 3 semanas. Y si no, si la gente no los llega a buscar, entonces se lo llevan a su fin, a su triste final, por decirlo así, ¿ya? Entonces, sirven, esas tecnologías sirven y también sirven para desincentivar el robo, ¿cierto? Y la delincuencia y todo eso, ¿ya? Así que hay un consejo de su profe Ricardo Cornejo. Ya, entonces vamos en las luces, ¿ya? Reemplaza entonces por una de similares características. Otra cosa importante en esta parte es que la ampolleta que usted ponga, esa ampolleta, puede que yo tenga dos ampolletas iguales. Son las patas iguales, los casquillos son iguales, los globos son iguales, pero puede ser que una es de 5 watts y la otra es de 20 watts. Una alumbra un poquito y la otra alumbra mucho más, igual que la ampolleta de las casas. Entonces, si yo pongo una ampolleta de 20 watts en un socket que es de a ver, si pongo una de 20 watts en un socket que es de 5 watts, ¿cierto? Va a pasar que también puede ser que le haga daño al soquete, a los cables, al,
a la misma mica, como les dije anteriormente. Entonces, fijémonos, tratemos de buscar los manuales de nuestras motos, veamos qué corresponde en cada caso y utilicemos lo que el fabricante nos dice y así nos vamos a ahorrar un montón de problemas, ¿ya? Estaba viendo el otro día un artículo de una persona que tenía un auto, voy a inventar los números porque no recuerdo bien, pero pongámosle que los vehículos, la mayoría, a los 200.000 kilómetros, ya se les ha abierto el motor, ¿ya? A la mayoría. A los 400.000 kilómetros, un vehículo excepcionalmente, un vehículo bien bueno y bien cuidado, todavía no se le ha abierto el motor, ¿ya? Es decir, que excepcionalmente a los 400.000 kilómetros se le empieza a abrir los motores a los vehículos de mejor calidad y que están mejor cuidados. Pero había un vehículo de una marca X y el tipo tenía, no recuerdo los números, insisto, pero el tipo tenía, no sé, si eran 400.000 kilómetros, el tipo tenía 2 millones de kilómetros, una cosa así, ¿ya? Y todavía no abrían el motor. Entonces le preguntaron qué hacía, por cómo no se le había abierto nunca el motor. Y es algo que está documentado, es algo así como conocido mundialmente, ¿cierto? En este rubro. Y él decía que lo único que había hecho era hacerle religiosamente todos los cambios de aceite y todas las mantenciones que pedía el fabricante en el manual del auto. Todo esto es un auto bien antiguo, ¿cierto? Y que lo único que él había modificado es que en vez de cambiar, por ejemplo, el aceite a los 5.000, lo cambiaba a los 3.000, ¿ya? Entonces, harto ojo con eso, ¿ya? Esto obviamente es un caso quizás excepcional, ¿ya? Pero nos habla de que el mantenimiento es muy importante y de que respetar las pautas del fabricante es muy importante. Si al fabricante, el fabricante quiere vender más autos y más motos, por lo tanto no le conviene que los autos se le echen a perder. Por lo tanto, trabaja una pauta de mantenimiento para que tú lo mantengas de forma que el vehículo te dure y te sirva lo mejor posible, ¿ya? Dice, la legislación establece para los vehículos motorizados de 2 o 3 ruedas la obligatoriedad de tener las siguientes luces. Parte delantera, un foco que permita proyectar las luces bajas y altas de color blanco o amarillo. Parte trasera, luz roja fija, luz de freno y 2 luces destellantes de viraje. También se exige la legislación vigente que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todo terreno de 3 o 4 ruedas y otros vehículos motorizados similares de 2 o 3 ruedas se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad. Con reflectantes laterales de color ámbar en ambos costados de los ejes delanteros. Ámbar es una especie de amarillo, ¿cierto? Y que son esos que están ahí. Este tipo de reflectantes, ¿ya? Lo ideal es que sean así, como están aquí. Unos reflectantes largos, que se vean bien, que se vean de lejos me refiero, ¿cierto? Pero puede ser cualquier reflectante de color ámbar, no está normado el porte. Mientras lo tenga, estamos ok, ¿ya? Pero por seguridad, entre más grande el reflectante, mejor. Y todas las motos los tienen que tener a ambos lados, en la parte delantera, ¿ya? Y luego dice que de color rojo en ambos costados de los ejes traseros. Eso quiere decir aquí y al otro lado, ¿cierto? De color rojo. Puede ir aquí, puede ir acá, porque dice que a los costados, ¿ya? No es necesario que tenga los 3 que aparecen ahí, puede tener uno solo. Si tiene los 3, mejor para usted, porque usted más se va a ver. Eso contribuye mucho a que cuando alguien ve la moto, saber si la moto para qué lado está vuelta, así más rápido en el cerebro, ¿ya? Por eso tiene que ser amarillo adelante y rojo atrás y no al revés. Y después dice que de color rojo en la parte trasera del vehículo, ¿ya? Por atrás entonces también debe tener un reflectante de color rojo, que normalmente ese reflectante casi siempre viene incluido en el foco. Pero si le podemos agregar más, mejor. ¿Ya? Yo siempre les voy a decir que entre más fosforescente la moto, entre más reflectante la moto, mejor. Entre más fosforescente el casco, la chaqueta, los guantes y todo lo nuestro,
mejor. Entre más reflectante la chaqueta del casco, mejor. Entre más flúor, mejor. Entre más vistoso, mejor. ¿Ya? Aquí no vale pasar piola. Aquí vale que todos me vean que yo voy, ¿cierto?, en mi moto. Dice, importante, los vehículos cuya solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados se haya realizado o se realice con posterioridad al 1 de septiembre de 2001, deben contar con un sistema que encienda automáticamente y mantenga encendido el foco delantero cada vez que el motor sea puesto en marcha, ¿ya? Entonces, súper importante que todas las motos, desde ese año en adelante, yo les dije desde el año 2002, pero ¿por qué? Porque las motos a partir del 1 de septiembre, y los vehículos y todo eso, a partir del 1 de septiembre del año anterior pasan a ser del próximo año. Por ejemplo, de las motos que fueron inscritas desde el 1 de septiembre del 2001 en adelante, ya son año 2002, ¿ya? Por eso yo les nombraba el 2002 siempre, ¿ya? Pero esa es la fecha exacta. Ahora, si mi moto es anterior y no lo hace, hay muchas motos anteriores que igual lo hacen, ¿ya? Porque es alguna medida de seguridad, pero si la mía no lo hace, hágale el sistema para que lo haga. Ya, págale un buen eléctrico y dígale, sabe que yo quiero que se prenda el motor y se prendan las luces porque es mucho más seguro para mí. Y se van a prender luces adelante y luces atrás de posición. ¿Ya? Y con eso llegamos al final de la clase del día de hoy. A mí se me hizo realmente muy corta, me gustó mucho el tema de hoy día. Esta es la primera clase en la que tocamos este tipo de temas, ¿ya? Estamos trabajando también siempre en mejorar nuestros temas, en complementar más la información. Yo también trato siempre de traer cosas nuevas, novedosas, de ir agregando cositas a la clase. Espero que a ustedes les guste. Les mando un gran abrazo a todos. Recuerden que yo soy Ricardo Cornejo. Recuerden que todavía estoy un poco resfriado. Así que por eso a veces tengo que toser y todas esas cosas. ¿Ya? Y espero que estén muy bien. Para mí fue un agrado haber compartido con ustedes, aunque sea online, ¿cierto? Y hablar de estos temas, de las motos, ¿cierto? Que nos gustan tanto. ¿Ya? Esto es practicatest.cl y yo soy Ricardo Cornejo. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Chao, chao. Vamos a ver quién está atento. Chaito Marcela y Chaito Carlitos. Que estén muy bien. Cuídense mucho y espero verlos mañana en una nueva clase. Cuídense. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao. Nos vemos.